Hay una leyenda muy antigua, de esas que se cuentan de generación en generación, sobre un rey, un sabio y un tablero de ajedrez. Y bueno, dentro de esta historia se esconde una de las lecciones matemáticas más potentes que existen. Hoy vamos a desentrañar justo eso, cómo una petición que parecía de lo más simple terminó siendo una deuda imposible de pagar. Imaginen esto, un rey que está hundido en la tristeza, un sabio súper ingenioso que aparece con una solución y una petición, una que cambiaría para siempre la forma en que el rey veía el mundo y sobre todo, los números. Bueno, pues nuestra historia nos lleva a la antigua India, al reino de un rey muy poderoso llamado Shriram. Y a pesar de tener todas las riquezas y el poder que uno pueda imaginar, su corazón estaba, la verdad, completamente destrozado. Es que había perdido a su hijo en una batalla, y esa pérdida lo sumió en una tristeza pero tan profunda, que nada ni nadie podía consolarlo. El reino entero sentía el peso de su dolor, y la alegría simplemente se había ido del palacio. Pero de repente, un día, un sabio muy humilde llamado Sisa se presentó en la corte. Y no traía oro ni joyas, como era costumbre. Traía un regalo mucho más profundo. Una invención que, según él, estaba destinada a sanar el alma del rey. Sisa le presentó al rey un juego que él mismo había inventado, el ajedrez. Le prometió que ese tablero y sus piezas tenían el poder de distraer su mente y aliviar su enorme pena. ¿Y saben qué? La promesa del sabio se cumplió. El rey se perdió por completo en la estrategia infinita del juego. Cada movimiento lo iba alejando más y más de su dolor. La concentración que le exigía el ajedrez fue como un bálsamo, y esa nube oscura de su duelo por fin empezó a disiparse. Estaba maravillado, profundamente agradecido, y supo que tenía que recompensar a ese inventor. Lleno de gratitud, el rey Shriram insistió en darle una recompensa a Sisa, y la recompensa, declaró él, tenía que ser tan grandiosa como su propio reino. Básicamente le dijo al sabio que pidiera lo que fuera, lo que se le ocurriera. No había tesoro lo suficientemente grande que no estuviera dispuesto a darle por haberle devuelto la alegría. Pero la petición de Sisa, sorprendió a todos por lo modesta que parecía. No pidió ni palacios, ni oro, ni nada de eso. Su recompensa estaba ligada al mismísimo tablero de ajedrez. Pidió un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así, duplicando la cantidad en cada una de las 64 casillas. El rey hasta se sintió un poco ofendido por lo simple de la petición, o sea, ¿trigo? Para un monarca que estaba ofreciendo tesoros, esto le pareció casi un insulto a su generosidad. Con un tono de fastidio, les ordenó a sus sirvientes que le dieran al sabio su mísera recompensa y que se lo llevaran de su vista. Mientras así se esperaba ahí, muy tranquilo, los matemáticos de la corte se pusieron a trabajar. Para el rey era una tarea trivial, algo que debía estar listo en minutos. Pero las horas empezaron a pasar. Llegó la tarde y el trigo no estaba listo. Luego llegó la noche, y los cálculos seguían. El rey, que no estaba para nada acostumbrado a que sus órdenes tardaran tanto, se empezó a enfurecer. Exigió que la deuda se pagara antes del amanecer. Pero amaneció, y los matemáticos seguían ahí, trabajando sin descanso. A la mañana siguiente, el matemático principal de la corte se presentó ante el rey. Con la cara pálida, seguro por no haber dormido y por la magnitud de su descubrimiento, traía noticias y eran urgentes. Y la revelación del matemático fue devastadora. Le explicó que la cantidad de trigo que había pedido Sisa era pero tan astronómicamente grande, que no existía en los graneros del rey, ni en los de todo el reino. De hecho, ni la cosecha del mundo entero sería suficiente para pagar esa deuda. El rey se quedó helado. La humilde petición de Sisa no era para nada humilde. Era una lección disfrazada sobre una de las fuerzas más poderosas y que a menudo subestimamos del universo. En ese momento, el rey, ya reflexionando, solo pudo preguntar una cosa. Exactamente, ¿de qué cifra estaban hablando? El número era 18.446.709.551.615, una cifra que, sinceramente, desafía la comprensión humana. Para que nos hagamos una idea, es un número tan vasto,
que supera por muchísimo cualquier cálculo que podamos imaginar de producción de granos en toda la historia de la humanidad. El rey había prometido algo que ni toda la riqueza del mundo podía comprar. Sisa, por supuesto, nunca tuvo la intención de reclamar el trigo. Renunció a la recompensa. Su verdadero objetivo ya se había cumplido. No solo había sanado la tristeza del rey, sino que también le había enseñado una lección inolvidable sobre el poder que se esconde en los comienzos pequeños. Y esta historia, ilustra de una manera brillante el concepto de crecimiento exponencial. Es un proceso que al principio parece inofensivo, casi ni te das cuenta, pero su aceleración se vuelve abrumadora e imparable. El principio del tablero de ajedrez no es solo una leyenda, está por todas partes. Lo vemos en el interés compuesto de las finanzas, en la velocidad con la que se propaga la información en redes sociales o incluso en el crecimiento vertiginoso de la tecnología. La lección del sabio Sisa es eterna. Es fundamental entender el poder de la duplicación y sus consecuencias a largo plazo. La pregunta que nos queda es, ¿en qué otras áreas de nuestro mundo está actuando esta fuerza exponencial, esperando a que la reconozcamos?